Este es un tema que le pone los pelos de punta a cualquiera. Eso ocurrió en China, el caso específicamente de un niño al que literalmente le sacaron los ojos, así tal y como lo estoy diciendo. ¿Para qué? Para venderlos en el mercado negro con un tráfico de órganos. Esto afortunadamente no es un caso que ocurre con mucha frecuencia, pero desafortunadamente ocurre. Vamos a hablar del tema. Para eso nos acompaña el doctor Sergio Liteuca. Él es médico, director de operaciones internacionales del programa de ética médica de la Universidad de Miami. Doctor, bienvenido al programa. Qué bueno que está con nosotros nuevamente. Es un acto de salvajismo terrible, ¿no? Un acto incalificable. Uno ve esto y dice, ¿cómo es posible que pueda ocurrir? Sí, es un acto de sadismo incalculable. Lo que hay que verlo es en el contexto de lo que ocurre en China. Y China es un país que está a la cabeza del comercio de órganos. Y cuando uno dice comercio de órganos, quiero ser claro, no me refiero a las historias que son más bien mitos urbanos de la persona que le encuentran, que le sacan un riñón en un motel o una cosa por el estilo, sino el tema de los condenados a muerte. A tal punto es importante que hubo intervención de las Naciones Unidas y en este momento hay una especie de moratoria porque mucha gente iba a China a comprar órganos, se hacían las pruebas de histocompatibilidad, es decir, si coincidían el donante con el receptor, y se procedía a la ejecución del prisionero. Y esto, en el año 2006, hubo 5.000 trasplantes de este tipo. Increíble. Imagínese la cantidad. Increíble. Se dice, doctor, que el 10% de los trasplantes que se hacen a nivel mundial son ilegales. Sí, lo que pasa es que como es un mercado ilegal es difícil determinar cuánto. Claro. Pero el problema es muy serio. Y es serio porque hay una escasez de órganos. Y entonces, por un lado usted tiene países como India, Pakistán, mismo China, Filipinas, en donde hay una proporción muy grande de población que decimos vulnerable, población que no tiene nada. Por ejemplo, fíjese... Y que no hay leyes que respalden a muchas Y que no hay leyes. Claro. En el caso de la India, por ejemplo, después del tsunami que existió, creo que fue en el año 2004, que afectó incluso las costas de Chennai, hubo muchísima gente que vendió sus riñones. Y lo vende a gente que proviene de naciones más ricas que van a comprar el órgano que no consiguen en su lugar de origen. Eso es un negocio, estamos hablando, es un Por supuesto, negocio. ¿Genera cuánto? Sí. ¿Cuánto hay alguna cifra, algún cálculo? Es un negocio muy grande. Por ejemplo, un trasplante de riñón puede llegar a costar, para nosotros a lo mejor es una cifra menor, 30, 40 mil dólares para el hospital. Porque hay un broker que es el que consigue la víctima paciente. O sea, este negocio existen esos escalafones, está el broker. Exacto, está el broker que ve a la persona que está desesperada porque necesita un trasplante de hígado, un trasplante de riñón o lo que sea, y tiene el contacto con su grupo local, que en general está vinculado exactamente en esos lugares donde las leyes son un poco laxas o inexistentes o corruptas. Yo escuchaba que hablaban de la corrupción y la corrupción se extiende en todos los ámbitos. Y entonces consiguen el contacto a través de la clínica, o el hospital donde se va a hacer la cirugía, y se hace el negocio para que venga el receptor a recibir el órgano. Estoy hablando de donantes vivos, en este caso. Donantes vivos. Donantes vivos, o sea, quien dona un riñón, por ejemplo, que es el tipo de trasplante más común. La carencia de órganos es grande y eso por supuesto que estimula lo que es el mercado negro. Vamos a hablar aquí en Estados Unidos, no ocurren estas barbaridades de las que estamos hablando, pero ¿cómo funciona ese mundo? ¿Cómo funcionan los bancos de órganos? Una persona que vaya ahora y necesite un trasplante de riñón, de otro tipo de órgano. Bueno, hay una lista... ¿Cómo es el periodo de espera? ¿Y cómo se decide a esta persona sí, a esta persona no? ¿Quién va primero? Bueno, hace poco ha habido un caso justamente de una niña en donde la discusión grande, si usted se recuerda, fue en un trasplante de pulmón, en donde no estaba primera en la lista de espera, porque normalmente, estadísticamente, los niños no responden bien a ese tipo de trasplantes. Y eso tiene que ver, hubo una gran discusión bioética al respecto. Hasta el momento la nena fue de alta. Las listas de espera se generan en función de la edad del receptor, de las posibilidades de vida futura, de las enfermedades concomitantes, es decir, qué expectativa de vida tiene fuera de la patología original. Y ahí hay discusiones bioéticas también, porque tienen que ver con los hábitos de vida, si es alcohólico, si tiene otro tipo de patologías. Y hay centros
estatales, en donde existen bases de datos de toda esta gente que ingresa a este sistema nacional y también en distintas otras regiones, en donde lo que se tiene es la lista de las personas, los que están a la cabeza son los que pueden recibir los órganos. Pero ¿qué ocurre? A veces un donante, y acá estoy hablando de un donante fallecido, no es histocompatible, o sea, no tiene la compatibilidad necesaria con el que está primero y entonces tiene que pasar al siguiente. A un segundo plano. Y le digo un caso, es tan notable la escasez de órganos que aproximadamente entre un 10 y un 20% de los que están en lista de espera mueren antes de recibir el trasplante. Realmente esto ocurre aquí. Cruda, muy cruda esa información, pero es una realidad. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros y habernos puesto al tanto de este tema. Vamos a la pausa y volvemos ya con los segundos finales del programa.